Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, nos plantea en esta ocasión una especie de ultimátum al gobierno federal. Seguridad, la última oportunidad del presidente. Muy buenos días, mi apreciado Ernesto, adelante. Ricardo, muy buenos días al auditorio. La semana pasada el presidente López Obrador hizo una declaración diferente e importante con respecto a la seguridad en México. Yo recojo solamente algunas palabras. Él dijo, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. El presidente consistente desde antes, incluso de empezar su gobierno, el presidente no habla de las evidencias, de los cómos. No nos da el presidente los elementos de análisis, pero sobre todo las evidencias para entender cuál es el México que ve el presidente. Él dice, si no terminamos de pacificar a México, eso quiere decir que en algún lado el presidente ve que se ha avanzado en la pacificación. Las estadísticas oficiales no enseñan eso. La evidencia producida por más y más actores oficiales y no oficiales no enseñan eso. Concretamente, los homicidios violentos se mantienen en una meseta altísima. Los feminicidios crecen, la violencia familiar crece. Hay nuevos hallazgos asociados a atrocidades que incluyen el descubrimiento de campos de exterminio en México. Continúan las desapariciones. En marzo pasado se tuvo el pico histórico, por ejemplo, de la suma entre homicidios contra mujeres y feminicidios. ¿Cuál es el México que ve el presidente cuando dice terminemos de pacificar a México? ¿Cuál es el país que ve él? La otra parte de la declaración tiene que ver con aquello de no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Y aquí parece, tenemos que especular, parece que el presidente se ha dado cuenta de la gravedad del escenario relacionado con las violencias, con esta crisis brutal, desfondada y sostenida de las violencias que viene ya de tantos años. La pregunta al final es si el presidente reconoce que su estrategia no funciona o si el presidente, por el contrario, profundizará la estrategia que ya utiliza, fundamentalmente concentrada en la intervención militar, en la Guardia Nacional, en la Sedena, en la Marina, esperando que el despliegue de las Fuerzas Armadas nos dé el resultado que hasta este momento no ha llegado. La pregunta entonces es si el presidente va a rectificar o si el presidente, en cambio, profundizará en una estrategia que tal vez con sus datos, los datos que él no muestra, con sus datos, él quizá está viendo una estrategia que funciona, porque los datos que vemos desde la sociedad, los datos que incluso produce el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reuniendo la información de todo el país, pues no validan la ruta que se ha seguido. Quiero pensar que aún es posible que el presidente mueva al menos un poco el timón de su política, habiendo confirmado que el despliegue militar masivo a la manera de fuerza de ocupación, como lo viene haciendo, en realidad no le ayuda en su expectativa de trascender en la historia. Pero si el presidente sigue pensando que su estrategia es la correcta y no nos explica por qué y cómo y en dónde se pacifica el país, defendiendo en todo caso una estrategia que no es defendible, insisto, con los propios datos oficiales, pues no habrá más que preocuparse mucho más. Yo creo que podríamos decir con toda
claridad que el presidente pudiera estar pensando que él mismo, con su estrategia, enfrenta lo que pudiera ser su última oportunidad en materia de seguridad. Pronto, muy pronto sabremos si el presidente rectifica o profundiza en esta estrategia militar fallida. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Buen día, Ernesto. La verdad, sí. Es un último llamado a la reflexión, pero una reflexión que debe ser profunda, pero ya no tan tardada. Hay una urgencia enorme en el país, sí, que se profundice, como dice Ernesto, pero ya lo más, yo no diría velozmente, lo más eficientemente que se pueda, pero ya no podemos tener retrasos o descuidos en esta materia. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.